Las prisiones. Kropotkin. Capítulo 2. Hay, en primer lugar, un hecho constante, un hecho que es ya, en sí mismo, la condenación de todo nuestro sistema judicial. Ninguno de los presos reconoce que la pena que se le ha impuesto es la justa. Hablad a un detenido por hurto, y preguntadle algo acerca de su condena. Os dirá: caballero, los pequeños rateros aquí están, los grandes viven libres, gozando el aprecio del público. ¿Y qué os atreveríais a responderle, vosotros que conocéis las grandes compañías financieras fundadas expresamente para sorberse hasta las monedas de cobre que ahorran los conserjes, y para permitir que los fundadores, retirándose a tiempo, echen legalmente su agudo anzuelo sobre las pequeñas fortunas que encuentran a su alcance? Conocemos a esas grandes compañías de accionistas, sus circulares engañosas, sus timos. ¿Cómo responder, pues, al prisionero, sino diciéndole que tiene razón? Hablad ahora a aquel otro, que está preso por haber robado en grande. Os dirá: no fui bastante diestro. He ahí mi delito. ¿Y qué habíais de responderle, vosotros que sabéis cómo se roba en las altas esferas, y cómo, después de escándalos inenarrables, de los que tanto se habló en estos últimos tiempos, veis otorgar un privilegio de inculpabilidad a los grandes ladrones? ¿Cuántas veces no hemos oído decir en la cárcel: los grandes ladrones no somos nosotros, son los que aquí nos tienen? ¿Y quién se atreverá a decir lo contrario? Cuando se conocen las estafas increíbles que se cometen en el mundo de los grandes negocios financieros, cuando se sabe de qué modo íntimo el engaño va unido a todo ese gran mundo de la industria, cuando uno ve que ni aun los medicamentos escapan de las falsificaciones más innobles, cuando se sabe que la sed de riquezas, por todos los medios posibles, forma la esencia misma de la sociedad burguesa actual, y cuando se ha sondeado toda esa inmensa cantidad de transacciones dudosas, que se colocan entre las transacciones burguesamente honradas, y las que son acreedoras de la correccional, cuando se ha sondeado todo eso, llega uno a decirse, como decía cierto recluso, que las prisiones fueron hechas para los torpes, no para los criminales. En tal caso, ¿por qué tratáis de moralizar a los que llenan cárceles y presidios? Este es el ejemplo exterior. En cuanto al ejemplo dado en la prisión, inútil sería que hablásemos de él extensamente. ¿Sábese ya lo que es? Hable de él en otra parte, y mi artículo fue reproducido por toda la prensa. La filosofía de todas las prisiones, de San Francisco de Kamchatka, es siempre esta: los grandes ladrones no somos nosotros, son los que aquí nos tienen. Un solo hecho, por otra parte, bastará como cuadro de costumbres. Hablaremos del tráfico del tabaco. Sabido es que está prohibido fumar en toda prisión francesa. Y, sin embargo, fuma aquel que quiere y puede. Solo que esta mercancía preciosa, que mastica primero, que enseguida se fuma, y que se absorbe como rapé en forma de ceniza, se vende al precio de 4 sueldos pitillo, a 5 francos el paquete de 10 sueldos. ¿Y quién vende este tabaco a los detenidos? Unas veces los carceleros, otras los contratistas de trabajos. Solo que la tasa es exorbitante. He aquí, por otra parte, cómo se practica la operación. El detenido se hace enviar 50 francos a nombre del carcelero. Este se queda con la mitad de dicha suma y da el resto al interesado, pero en tabaco, y a precios por el estilo del citado. El contratista, por su parte, muchas veces paga el trabajo en pitillos. Y nótese bien que no solo en Francia ocurre esto. La tarifa de la cárcel de Millbank, en Inglaterra, es absolutamente igual. Se paga más a veces. Trátase de un acuerdo internacional. Advierto que, por mi parte, no doy a estos hechos gran importancia. Supongamos que se permite a los detenidos asociarse para comprar alimentos, cual se hace en Rusia, y que la administración no puede robarles nada. Supongamos que el tráfico del tabaco desaparece, y que este es vendido a todo el mundo en el comedor.
La prisión no dejará por eso de ser prisión, y no cesará de ejercer su influencia deletérea. Las causas de esta influencia son mucho más profundas. Todo el mundo conoce la influencia deletérea de la ociosidad. El trabajo eleva al hombre. Pero hay trabajo y trabajo. Hay el del ser libre, que permite a éste sentirse una parte del todo inmenso del universo. Y hay el trabajo obligatorio del esclavo, que degrada al ser humano. Trabajo hecho con disgusto, y solo por temor a un aumento de pena. Y tal es el trabajo de la prisión. No hablo del molino disciplinario inglés, en el que el hombre ha de andar como una ardilla sobre una rueda, ni de otros trabajos tormentos por el estilo. Eso no es otra cosa que una baja venganza de la sociedad. Mientras que toda la humanidad trabaja para vivir, el hombre que se ve obligado a hacer un trabajo que no le sirve para nada, se siente fuera de la ley. Y si más adelante trata a la sociedad como desde fuera de la ley, no acusemos a nadie, sino a nosotros mismos. Las cosas no son más bellas cuando se toma en consideración el trabajo útil de las prisiones. Ya dije por qué salario irrisorio trabaja allí el obrero. En estas condiciones, el trabajo, que ya en sí no tiene ningún atractivo, porque no hace funcionar las facultades mentales del trabajador, es tan mal retribuido, que llega a considerarse como castigo. Cuando mis amigos anarquistas de Clairvaux hacían corsés o botones de nácar, y ganaban 60 céntimos en 10 horas de trabajo, 60 céntimos que se convertían en 30 después de que el Estado se apropiase su parte, comprendían muy bien el disgusto que tal trabajo había de inspirar a un hombre condenado a hacerlo. ¿Qué placer puede encontrarse en semejante labor? ¿Qué efecto moralizador puede ejercer ese trabajo? Cuando el preso se repite continuamente que no trabaja, sino para enriquecer a un amo. Cuando, al acabar la semana, recibe una peseta y 60 céntimos, exclama, y con RAZ6N. Decididamente, los verdaderos ladrones no somos nosotros. Son los que aquí nos tienen. Más aún, nuestros compañeros no estaban obligados a trabajar, y, en ocasiones, por un trabajo asiduo recibían una peseta. Y obraban de tal modo, porque la necesidad les impulsaba a hacerlo. Los que estaban casados, con el dinero aquel mantenían correspondencia con sus esposas. La cadena que unía la casa con la cárcel no estaba rota, y los que no estaban casados ni tenían una madre a quien sostener, sentían una pasión, la del estudio, y trabajaban con la esperanza de poder comprar, llegado el fin del mes, el libro deseado. ¿Por qué? ¿Dónde? Sino en la cárcel puede estudiar el trabajador. Tenían una pasión. Pero, ¿qué pasión puede experimentar un prisionero de derecho común, privado de todo lazo que pudiera aficionarle a la vida exterior? Por un refinamiento de crueldad, los que imaginaron nuestras prisiones hicieron cuanto pudieron para interrumpir toda relación entre el prisionero y la ciudad. En Inglaterra, la mujer y los hijos no pueden verle más que una vez cada 3 meses, y las cartas que han de escribir inspiran risa. Los filántropos han llevado el desprecio a la naturaleza hasta no permitir al detenido que firme, si no es al pie de una circular impresa. En las prisiones francesas, las visitas de los parientes no son tan severamente limitadas, y en las prisiones centrales el director hasta se halla autorizado para permitir, en casos excepcionales, la visita con solo una verja por medio. Pero, las cárceles centrales están lejos de las grandes poblaciones, y son las grandes ciudades las que procuran mayor número de detenidos. Pocas mujeres disponen de medios para hacer un viaje a Clairvaux, a fin de tener algunas cortas entrevistas con sus esposos. Así es que la mejor influencia a que el preso podía ser sometido, la única que podría traerle de fuera un rayo de luz, un elemento más dulce de vida, las relaciones con sus parientes, le es sistemáticamente arrebatada. Las prisiones antiguas eran menos limpias, menos ordenadas que las de hoy, pero eran más humanas. En la vida de un prisionero, vida gris que transcurre, sin pasiones y sin emoción, los mejores elementos se atrofian rápidamente.
Los artesanos que amaban su oficio, pierden la afición al trabajo. La energía física es rápidamente muerta en la prisión. La energía corporal desaparece poco a poco, y no puedo encontrar mejor comparación para el estado del prisionero que la de la invernada en las regiones polares. Léanse los relatos de las expediciones árticas, las antiguas, las del buen viejo Pauí, o las de Ross. Hojeándolas, sentiréis una nota de depresión física y mental, cerniéndose sobre todo aquel relato, haciéndose más lúgubre cada vez, hasta que el sol reaparece en el horizonte. Ese es el estado del prisionero. Su cerebro no tiene ya energía para una atención sostenida. El pensamiento es menos rápido. En todo caso, menos persistente. Pierde su profundidad. Un informe americano hacía constar, no hace mucho, que mientras que el estudio de las lenguas prospera en las prisiones, los detenidos son incapaces de aprender matemáticas. Y es la pura verdad. Eso es lo que ocurre. A mi entender, puede atribuirse esta disminución de energía nerviosa a la carencia de impresiones. En la vida ordinaria, 1000 sonidos y colores hieren diariamente nuestros sentidos. 1000 menudencias llegan a nuestro conocimiento y estimulan la actividad de nuestro cerebro. Nada de esto existe para el prisionero. Sus impresiones son poco numerosas y siempre iguales. De ahí la curiosidad del recluso. No puedo olvidar el interés con que observaba, paseándome por el patio de la prisión, las variaciones de colores en la veleta dorada de la fortaleza. Sus tintes rosados, al ponerse el sol, sus colores azulados de por la mañana, su aspecto indiferente en los días nublados y claros, por la mañana y por la tarde, en verano y en invierno. Era aquella una impresión completamente nueva. La razón es probablemente quien hace que a los presos les gusten tanto las ilustraciones. Todas las impresiones referidas por el recluso, provengan de sus lecturas o de sus pensamientos, pasan a través de su imaginación. Y el cerebro, insuficientemente alimentado por un corazón menos activo y una sangre empobrecida, se fatiga, se descompone, pierde su energía. Hay otra causa importante de desmoralización en las prisiones, sobre la cual no se habrá nunca insistido lo suficiente, porque es común a todas las prisiones e inherente al sistema de la privación de la libertad. Todas las transgresiones a los principios admitidos de la moral, pueden ser imputadas a la carencia de una firme voluntad. La mayoría de los habitantes de las prisiones son personas que no tuvieron la firmeza suficiente para resistir a las tentaciones que les rodeaban, o para dominar una pasión que llegó a dominarles. Pues bien, en la cárcel, como en el convento, todo es apropiado para matar la voluntad del ser humano. El hombre no puede elegir entre dos acciones. Las escasísimas ocasiones que se ofrecen de ejercer su voluntad, son excesivamente cortas. Toda su vida fue regulada y ordenada de antemano. No tiene que hacer sino seguir la corriente, obedecer, so pena de duros castigos. En tales condiciones, toda la voluntad que pudiera tener antes de entrar en la cárcel, desaparece. ¿Y dónde encontrará fuerza para resistir a las tentaciones que ante él surgirán, como por encanto, cuando franquee aquellas paredes? ¿Dónde encontrará fuerza para resistir al primer impulso de un carácter apasionado, si durante muchos años hizo todo lo necesario para matar en él la fuerza interior, para volverle una herramienta dócil en manos de los que le gobiernan? Este hecho es, a mi entender, la más fuerte condena de todo sistema basado en la privación de la libertad del individuo. El origen de la supresión de toda libertad individual se halla fácilmente. Proviene del deseo de guardar el mayor número de presos con el más reducido número de guardianes. El ideal de nuestras prisiones fuera un millar de autómatas levantándose y trabajando, comiendo y acostándose por medio de corrientes eléctricas producidas por un solo guardián. De este modo se puede economizar. Pero no admite luego que hombres, reducidos al estado de máquinas, no sean, una vez libres, los hombres que reclama la vida en sociedad. El preso, una vez libre, obra como aprendió a obrar en la cárcel. Las sociedades de socorro, nada pueden contra esto.
Lo único que le es posible hacer es combatir la mala influencia de las prisiones, matar sus malos efectos en algunos de los libertados. Y qué contraste entre la recepción de los antiguos compañeros y la de todo aquel que en el mundo se ocupa de la filantropía. Para los jesuitas, cristianos y filántropos, los prisioneros, cuando libres, son como la peste. ¿Cuál de ellos le invitará a su casa y le dirá sencillamente: he ahí un aposento, ahí tiene usted trabajo, siéntese usted a esa mesa y forme parte de nuestra familia? Le hace falta sostén, fraternidad, no busca sino una mano amiga que estrechar. Pero, después de haber hecho cuanto estaba en su poder para convertirle en enemigo de la sociedad, después de haberle inoculado los vicios que caracterizan las prisiones, se le vuelve a echar al arroyo, se le condena a tornarse reincidente. Todos conocemos la influencia de un traje decente. Hasta un animal se avergonzaría de presentarse entre sus semejantes, si su exterior le hiciera verse ridículo. Y los hombres comienzan por dar un exterior de loco al que pretenden moralizar. Recuerdo haber visto en Lyon el efecto producido en los presos por los trajes que se les imponen. Los recién llegados atravesaban el patio en que me paseaba para entrar en el aposento en que se cambia de ropa. Casi todos ellos eran obreros, e iban vestidos pobremente. Pero sus trajes estaban limpios. Y cuando salieron, con el innoble uniforme de la prisión, remendado con trapos multicolores, un pantalón 10 pulgadas más corto de lo debido, y con un mal gorro, se les veía avergonzados de presentarse ante los demás, vestidos de aquella suerte. Tal es la primera impresión del prisionero, que, mientras viva, se verá sometido a un tratamiento que probará el mayor desprecio de los sentimientos humanos. En Dartmouth, por ejemplo, los detenidos son considerados faltos del menor sentimiento de pudor. Se les obliga a formar en fila, completamente desnudos, ante las autoridades de la prisión, y a ejecutar en aquella forma una serie de movimientos gimnásticos. Volveos. Alzad los 2 brazos. La pierna derecha. Y así sucesivamente. Un detenido no es un hombre capaz de tener un sentimiento de respeto humano. Es una cosa, un simple número. Se le considerará un objeto numerado. Si cede al más humano de todos los deseos, el de comunicar una impresión o un pensamiento a un compañero, cometerá una infracción de la disciplina. Y, por decir que sea, concluirá por cometer esta infracción. Antes de entrar en la cárcel, habrá podido causarle repugnancia la mentira, engañar a uno. Mas en la cárcel aprenderá a mentir y a engañar, hasta llegará el día en que la mentira y el engaño sean para él una segunda naturaleza. Y desgraciado del que no se somete, si la operación del registro le humilla, si la misma le repugna, si deja ver el desprecio que le inspira el guardián que trafica con tabaco, si parte su pan con el vecino, si tiene aún la suficiente dignidad para irritarse al recibir un insulto, si es lo suficientemente honrado para rebelarse contra las pequeñas intrigas. La prisión será un infierno para él. Será sobrecargado de trabajo, si es que no se le envía a que se pudra en una celda. La más pequeña infracción en la disciplina, tolerada en el hipócrita, le hará objeto de los más duros castigos. Será insubordinado. Y un castigo traerá otro. Se le conducirá a la locura por medio de la persecución, y por feliz puede tenerse, si sale de la prisión de otro modo que en el ataúd. Vimos en Clairvaux cuál es la suerte del insumiso. Un aldeano, reputado como tal, se pudría en el calabozo de castigo. Cansado de tal vida, pegó a un vigilante. Se le recomendó permaneciera en Clairvaux. Entonces se suicidó. Y careciendo de un arma para hacerlo, se mató comiéndose sus propios excrementos. Fácil es escribir en los periódicos que los vigilantes debieran ser severamente vigilados, que los directores debieran elegirse entre las personas más dignas del aprecio. Nada tan fácil como hacer utopías administrativas. Pero el hombre seguirá siendo hombre, lo mismo el guardián que el detenido.
Y cuando los hombres están sentenciados a pasar toda la vida en situaciones falsas, sufrirán sus consecuencias. El guardián se torna meticuloso. En ninguna parte, salvo en los monasterios rusos, reina un espíritu de tan baja intriga y de farsa, tan desarrollado como entre los guardianes de las prisiones. Obligados a moverse en un medio vulgar, los funcionarios sufren su influencia. Pequeñas intrigas, una palabra pronunciada por fulano, forman el fondo de sus conversaciones. Los hombres son hombres, y no es posible dar a un individuo una partícula de autoridad sin corresponderle. Abusará de ella, y le concederá tanto menos escrúpulo, y hará sentir tanto más su autoridad, cuanto más limitada sea su esfera de acción. Obligados a vivir en mitad de un campamento enemigo, los guardianes no pueden ser modelos de atención y de humanidad. A la Liga de los Detenidos, oponen la Liga de los Carceleros. La institución les hace ser lo que son: perseguidores ruines y mezquinos. Poned a un pestalozzi en su lugar, si es que un pestalozzi es capaz de aceptar cargo tal, y no tardará mucho en ser uno de tantos guardianes. Rápidamente, el odio a la sociedad invade el corazón del detenido, quien se acostumbra a aborrecer cordialmente a los que le oprimen. Divide el mundo en dos partes: aquella a que pertenecen él y sus compañeros, y la en que figura el mundo exterior, representado por el director, los guardianes y demás empleados. Entre los detenidos formase una liga contra los que no visten el traje de prisionero. Aquellos son sus enemigos, y bien hecho está cuanto se puede hacer y se hace para engañarles. Una vez libre, el detenido pone en práctica su moral. Antes de estar preso, hubiera podido cometer malas acciones sin reflexionar. Entonces tiene ya una filosofía propia, la cual puede resumirse en estas palabras de Zola: qué pícaros son los hombres honrados. ¿Sabes en qué horribles proporciones crecen los atentados al pudor en todo el mundo civilizado? Muchas son las causas que contribuyen a este crecimiento, pero la influencia pestilente de las prisiones ocupa el primer lugar. La perturbación provocada en la sociedad por el régimen de la detención es en este sentido más profunda que en ningún otro. Inútil resulta extenderse en el asunto. En lo que a prisiones de niños respecta la del John, por ejemplo, puede decirse que día y noche la vida de aquellos desgraciados está impregnada de una atmósfera de depravación. Lo propio ocurre con las prisiones de adultos. Los hechos que observamos durante nuestro cautiverio exceden a cuanto pudiera idear la imaginación más depravada. Es necesario haber estado mucho tiempo preso y haber escuchado las confidencias de los otros reclusos para saber a qué estado de espíritu puede llegar un detenido. Todos los directores de prisión saben que las cárceles centrales son las cunas de las más sorprendentes infracciones de las leyes de la naturaleza. Y se incurre en un grave error al creer que una reclusión completa del individuo en el régimen celular puede mejorar tal situación. Es una perversión del espíritu la causa de estos hechos. Y la celda es el medio mejor para dar aquella tendencia a la imaginación. Fin del capítulo 2. Bastante diestro. He ahí mi delito. ¿Y qué habíais de responderle, vosotros que sabéis cómo se roba en las altas esferas, y cómo, después de escándalos inenarrables, de los que tanto se habló en estos últimos tiempos, veis otorgar un privilegio de inculpabilidad a los grandes ladrones? ¿Cuántas veces no hemos oído decir en la cárcel: los grandes ladrones no somos nosotros, son los que aquí nos tienen? ¿Y quién se atreverá a decir lo contrario? Cuando se conocen las estafas increíbles que se cometen en el mundo de los grandes negocios financieros, cuando se sabe, vosotros que conocéis las grandes compañías financieras fundadas expresamente para sorberse hasta las monedas de cobre que ahorran los conserjes, y para permitir que los fundadores, retirándose a tiempo, echen legalmente su agudo anzuelo sobre las pequeñas fortunas que encuentran a su alcance. Conocemos a esas grandes compañías de accionistas, sus circulares engañosas, sus timos, cómo responder, pues, al prisionero,
sino diciéndole que tiene razón. Hablad ahora a aquel otro, que está preso por haber robado en grande. Os dirá: no fui criminales. En tal caso, ¿por qué tratáis de moralizar a los que llenan cárceles y presidios? Este es el ejemplo exterior. En cuanto al ejemplo dado en la prisión, inútil sería que hablásemos de él extensamente. ¿Sabes ella lo que es? Hablé de él en otra parte, y mi artículo fue reproducido por toda la prensa. La filosofía de todas las prisiones, de San Francisco de Kamchatka, es siempre esta: los grandes ladrones no somos nosotros. Son los que aquí nos tienen. Un solo hecho, por otra parte, bastará como. Las prisiones. Kropotkin. Capítulo 2. Hay, en primer lugar, un hecho constante, un hecho que es ya, en sí mismo, la condenación de todo nuestro sistema judicial. Ninguno de los presos reconoce que la pena que se le ha impuesto es la justa. Hablad a un detenido por hurto, y preguntadle algo acerca de su condena. Os dirá: caballero, los pequeños rateros aquí están, los grandes viven libres, gozando el aprecio del público. ¿Y qué os atreveríais a responderle de qué modo íntimo el engaño va unido a todo ese gran mundo de la industria? Cuando uno ve que ni aun los medicamentos escapan de las falsificaciones más innobles. Cuando se sabe que la sed de riquezas, por todos los medios posibles, forma la esencia misma de la sociedad burguesa actual, y cuando se ha sondeado toda esa inmensa cantidad de transacciones dudosas, que se colocan entre las transacciones burguesamente honradas, y las que son acreedoras de la correccional. Cuando se ha sondeado todo eso, llega uno a decirse, como decía cierto recluso, que las prisiones fueron hechas para los torpes, no para los